Pero vamos, igual que cuando cortas una córnea con un micraquerátomo, ¿no? Tienes que estar seguro que tienes una presión alrededor de 60 para poder cortar un lentículo más o menos regular. Pero al ser una trepanación vertical, ¿crees que...? Vertical tiene... No, claro, estoy hablando de una queratoplastia penetrante. Curiosamente, cuando tienes una presión alta, pero no, una vez que cortas y realizas sueltas el femtosegundo, tienes que bajar la presión y liberarla para que no vaya a salir volando la córnea cuando la sueltes. Y esa era la pregunta, ¿no? O no entendí. No, la pregunta es realmente, para que el corte vertical sea de buena calidad, no tengo muy claro si la presión en la cámara anterior del donante debe de ser muy baja para que haya una gran aplanación o muy alta para que cueste mucho trabajo aplanarla. Porque, por lo menos en mi experiencia, los resultados no son tan buenos como debieran ser en el corte vertical, dependiendo de las diferentes presiones que haya en la cámara anterior del donante. Pero otra vez, eso es un láser de aplanación, ¿verdad? Sí, de aplanación. Y después la otra pregunta, cuando hacéis una queratoplastia penetrante o una DALC y cortáis en los dos, donante y receptor con femtosegundo, ¿cuál es la diferencia de tamaño entre uno y otro? 0.25 cuando mucho o ninguna. Y tenéis en cuenta el perfil de la queratotomía, quiero decir, 2 queratotomías verticales en los dos, tanto en el donante como en el receptor. No, nosotros casi siempre lo hacemos a 120 grados en los dos. Para que aposicionen. Para que posicionen un poco mejor. Vale. Buenos días, es para mí un gran honor presentar a un gran amigo, el doctor Alberto Villarrubia, que nos acompaña de Córdoba, España. Es un oftalmólogo muy inquieto, un oftalmólogo con tremenda experiencia en todo el terreno en trasplante lamelar y trasplante endotelial. Tiene una monografía escrita por él mismo para la Sociedad Oftalmológica de España, que vale la pena que la revisen. Yo creo que es una de las publicaciones más completas y más extensas en el terreno de trasplante endotelial. Espero que disfruten sus pláticas. Bienvenido, colega y amigo. Bueno, muchas gracias, Pepe, gracias a todos los amigos que tengo aquí en México. Es para mí un verdadero honor, además de un placer y un gusto poder estar aquí. Y bueno, me pidió Pepe que hiciera algunas charlas. Hemos intentado adaptar según el programa y hemos cambiado un poquito el orden. Entonces, hablaré primero de la evolución de las técnicas del trasplante del endotelio corneal. No sé cómo va esto. Esto ahora, bien. Bueno, en principio, lo que siempre nos hemos planteado durante muchos tiempos es que cuando tenemos una superficie homogénea sin daño endotelial, cuando tenemos una superficie homogénea y tenemos, a ver, voy a centrarme un momentito. Si tenemos la córnea que tenemos tiene un daño endotelial, tenemos que trepanar completamente y recambiar todo el tejido. Todo lo que sabemos hasta ahora de la queratoplastia penetrante es que las suturas crean en la superficie anterior de la córnea un astigmatismo irregular muy alto, con todos los problemas que ello conlleva, como ya sabemos, tipo astigmatismo irregular, complicaciones de tipo endoftalmitis al retirar la sutura, incluso hemorragias expulsivas por traumatismos, alteraciones fundamentalmente de la superficie ocular y de astigmatismos altos, depresiones intraoculares altas. Además de lo que todo el mundo sabemos, defectos epiteliales persistentes, queratitis infecciosas, rechazos endoteliales, alteración en la superficie ocular, aflojamiento de las suturas, melting corneales. Todo esto son los problemas que todo el mundo conocemos de la queratoplastia penetrante. Bien, si hubiera la posibilidad, por lo que nos planteábamos hace años, de poder trasplantar en los problemas en donde existe un endotelio alterado, pero el resto del estroma está sano, si pudiéramos trasplantar solo la parte de atrás de la córnea, pues podríamos minimizar todos estos problemas de la queratoplastia penetrante, como son eliminar las irregularidades en la superficie de contacto, eliminando astigmatismos, eliminando el factor desencadenante de los problemas endoteliales, que normalmente son las suturas, y además eliminaríamos las incisiones en la superficie de la córnea, teniendo una cicatrización más rápida, con una superficie más regular y un ojo en general más fuerte y estable. Por lo tanto, las indicaciones del trasplante del endotelio corneal en general sería cualquier condición
situación donde la disfunción endotelial sea la patología primaria, como sería, lógicamente, la distrofia endotelial de Fuchs, el edema corneal diatrógico, las bullosas después de una cirugía de catarata, o el fallo de un injerto previo que tenga una superficie anterior suficientemente regular como para que se beneficie un recambio exclusivamente endotelial. Bien, los primeros approach que se hicieron para trasplantar el endotelio fueron unos abordajes anteriores, haciendo un lentículo anterior y recambiando el estroma profundo, la membrana de Stemmet y el endotelio. Esto producía unos astigmatismos irregulares tremendos, hasta que Gerrit Meles pues, fue la primera persona que anteriormente había habido otro cirujano, pero fue el que comenzó a popularizar una técnica de abordaje posterior, intentando separar solo las lamelas posteriores de la córnea y recambiar las lamelas posteriores de la córnea sin tener que levantar un lentículo anterior. Entre él y Mark Terry desarrollaron cada uno por su lado unos diferentes instrumentos. La técnica básicamente era la misma y Gerrit Meles, que fue realmente el impulsor de esta técnica o el que primero la describió, pues le llamó PLK, que es Posterior Lamellar Keratoplasty, y Mark Terry hacía básicamente lo mismo pero con otros instrumentos diferentes y le llamó Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty, DLEK. Bien. Con PLK o con DLEK, con cualquiera de las dos, realmente lo que se hace es una incisión escleral, se diseca hasta el estroma profundo y se extrae un disco de estroma profundo, membrana de Stemmet y endotelio, cambiándolo por otro disco de estroma profundo, membrana de Stemmet y endotelio, ambos disecados de forma manual, ¿vale? Al principio se empezó haciendo con incisiones grandes de 9 milímetros y se fue pasando a incisiones pequeñas de 5 milímetros con técnicas en las que podíamos doblar el lentículo corneal para introducirlo dentro. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta técnica? Bueno, pues que tanto el lecho donante como el lecho receptor son muy irregulares, puesto que los tenemos que disecar mecánicamente y que además técnicamente pues es una técnica compleja, como veremos aquí. Estos son algunos casos que hice yo. Esto es una cámara anterior artificial disecando con las espátulas de Meles el estroma profundo y este es un vídeo de Mark Terry disecando el estroma profundo con su espátula diseñada por él. Y después en el receptor hacíamos exactamente lo mismo. Se disecaba igual con una serie de signos descritos por Meles, poniendo una burbuja de aire y después con unas tijeras pues se podía extraer ese disco de estroma profundo, membrana de Stemmet y endotelio para recambiarlo por el que habíamos disecado en el donante. Técnicamente esto es muy complejo y las agudezas visuales, al tener dos superficies muy irregulares, pues no eran realmente buenas. Bien, en el 2004 el propio Gerrit describe una maniobra quirúrgica, una nueva maniobra quirúrgica que se llama destemetorrexis, por la cual él extrae solo la membrana de Stemmet del receptor en lugar de cambiar un bloque posterior de estoma completo. Y esto, como lo estáis viendo aquí en estas imágenes. Bien, pues esta maniobra la utiliza Frank Price para pasar un paso y él describe la Descemet Striped Endothelial Keratoplasty, que es un procedimiento en general menos complicado porque realmente en el receptor lo único que hay que hacer es retirar la membrana de Stemmet, aunque él seguía introduciendo un disco de estroma profundo, membrana de Stemmet y endotelio, pero disecado manualmente. Y el gran paso, el que estandarizó la técnica y el que hizo que todos empezáramos a hacer cirugía endotelial con mucha más predictibilidad, bueno, esto es DESEC, como estáis viendo aquí, incisión corneoescleral igual, se estirpa solo la membrana de Stemmet y se añade un disco de estroma, membrana de Stemmet y endotelio, pero disecado manualmente, con lo cual seguía habiendo irregularidades. Y en 2006, pues Mark Goroboy describe exactamente lo mismo, pero la disección del disco donante la hace ya con un microqueratomo. Y a esta técnica la llama Descemet Striped with Automated Endothelial Keratoplasty, que es la técnica de SAEC que ha popularizado el trasplante del endotelio corneal en todo el mundo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tanto el lecho donante como el receptor son regulares porque se disecan. La membrana de Stemmet se trae sola y es muy fácil, deja un lecho receptor muy homogéneo y en el donante, pues con un microqueratomo el lecho es bastante regular. Se consiguen unas agudezas visuales bastante buenas. El inconveniente es que tanto técnica como tecnológicamente es compleja y otra ventaja es que ha conseguido estandarizar el procedimiento. Y por último, Gerrit Meles
pues ha descrito, y es lo que está ahora más en boga en toda Europa, aquí en Estados Unidos también, es Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty, que es ya, digamos, podríamos considerarlo como la frontera final, en el que él hace una descemetorrexis, quita la membrana de Descemet del receptor e introduce un disco exclusivamente de membrana de Descemet y endotelio en la cámara anterior, situándolo sobre el estroma donante. Es decir, es cambiar membrana de Descemet por membrana de Descemet. Las ventajas de esta técnica es que, lógicamente, tanto el lecho donante como receptor son muy regulares. Tecnológicamente es fácil porque no requiere de microqueratomos, no requiere de nada, se consiguen unas agudezas visuales excelentes, pero técnicamente es muy compleja. Yo creo que a DEMEC le falta el paso que ocurrió entre PLK, DLK y DSAEC, pues probablemente le falte a DEMEC. Deberemos de encontrar algo que estandarice cómo extraer los endotelios del donante para que podamos tener una técnica lo suficientemente reproducible. De forma que aquí tenéis todo este mare magnum de siglas. La queratoplastia lamelar posterior o lamelar endotelial profunda se pasó a DSEC, a DSAEC, como os he comentado, y ahora lo que estamos haciendo sobre todo es DEMEC. Aquí tenéis el que quiera se lo puedo dejar después, un pequeño cuadro en el que describo, y está también en la monografía, pues las características de cada una, el concepto, las ventajas y los inconvenientes de cada técnica. Bien, y también en la monografía pues tenéis un capítulo escrito por Mark Terry, el último, que es de la queratoplastia penetrante a la DLK y a la DSAEC y a la DEMEC, qué es lo que hemos ganado y qué es lo que hemos perdido, y él explica de una forma muy gráfica y muy bonita cuáles son las ventajas, los inconvenientes de cada técnica y dónde nos encontramos actualmente. Bien, en general, una vez que hacemos un trasplante del endotelio corneal, ¿cuáles son las ventajas? Pues estamos hablando de una cirugía de pequeña incisión que no induce astigmatismo, con una rehabilitación visual muy rápida y sin fluctuaciones. En general no tenemos complicaciones de sutura, los posoperatorios son infinitamente más rápidos y mucho más tranquilos. La posibilidad de rechazo endotelial es mucho menor. Tenemos un globo mucho más resistente al trauma, con un error refractivo mínimo, normalmente tendente a la hipermetropización. De forma que podremos decir, o se puede decir, que la queratoplastia endotelial ha supuesto el avance de mayor expectación y más revolucionario en la cirugía del trasplante corneal desde la introducción de la sutura de monofilamento y del microscopio quirúrgico. Se ha hablado aquí de cómo ha ido aumentando el tejido liberado para cirugía endotelial en Estados Unidos. No voy a entrar más en ello, pero bueno, simplemente para que veáis en el centro donde yo trabajo, en el Instituto La Ruzafa en Córdoba, cómo hemos ido aumentando exponencialmente el número de trasplantes, de forma que en 2011 llegamos a hacer en un centro como Córdoba, que sepáis, una ciudad de 300.000 habitantes en el sur de España, que es la zona que se supone menos desarrollada, pues yo solo hice 102 trasplantes de córnea. ¿Por qué? Pues porque el 75% de mi cirugía es cirugía lamelar, el 75%, fijaros cómo ha ido bajando la penetrante y cómo ha ido subiendo la cirugía lamelar, y sobre todo lo que ha hecho que aumente en gran número mi volumen de cirugía ha sido el trasplante de la endotelia corneal, de forma que esto está contado a abril del 2012, entre 2011 y 3 meses del 2012 pues hicimos solo 100 trasplantes de endotelio corneal. Por entonces llevamos 208, ahora llevamos unos 235, 240. Quiero decir que al convertirnos en centro de referencia pues hemos subido muchísimo, porque además son pacientes cuyo manejo es infinitamente más simple que una queratoplastia penetrante, y si tuviéramos tiempo pondría algún trasplante endotelial en el que en 8 minutos se puede hacer la técnica perfectamente. Bien, las dos grandes técnicas son DSAEC y DEMEC. Yo os voy a poner un pequeño vídeo con mi técnica quirúrgica de DSAEC para que la veáis, en la que modifico algunas cosas. Yo hago 3 paracentesis con un esclerotomo pequeño de 25 Gs, de 23 Gs, y uso un mantenedor de cámara anterior de 25 Gs. Lleno la cámara anterior de aire y con aire a presión continua desde un aparato de facomulsificador hago que no se pierda cámara, y podemos hacer la descemetorrexis usando la interfase Descemet-aire. Como veis, se extrae de una forma muy limpia, no te dejas restos de membrana de Descemet y sobre todo no usas viscoelástico, que para mí ha sido el gran hándicap de esta cirugía siempre, porque el viscoelástico hacía que perdiera mucho contacto entre las dos caras. Bien, sacamos la membrana de Descemet y después extraemos el aire, hacemos una incisión aquí de 4.2, 4.5 milímetros, y una vez que hemos cortado el lentículo, que ahora os enseñaré cómo lo cortamos, con el glide de Bussing, yo uso siempre la técnica de pull-through, pues directamente entramos, como lo vais a ver, en sentido contrario. Estas son pinzas también diseñadas por mí.
se entra de una forma rápida con la cámara presurizada con suero y una vez que tengo el disco dentro, con el propio mantenedor de cámara lo sitúo por detrás del disco y le digo a la enfermera que me haga un intercambio por aire sin tocar el disco para nada, sin que se pierda cámara en ningún momento, pues relleno la cámara anterior de aire y la presurizo a la presión que yo quiero. Resitúo el disco bien desde fuera o bien desde dentro y con técnicas de masaje pues intentamos extraer el fluido que pueda haber en la entrecara. Fijaros que con la técnica de mantener el aire constantemente a través de una infusión continua, pues no se pierde nunca cámara y realmente te facilita muchísimo la cirugía, aparte de no tener que usar viscoelástico. Bien, pues esto es todo lo que yo os quería decir con respecto a la evolución de las técnicas y a la técnica de SAES que yo uso. No sé si hacemos alguna pregunta ahora y después hablamos del lentículo o... Tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención en la técnica que presentas, el intercambio que tienes al final de la cirugía con el aire. La pregunta es cómo haces esa parte. Bien, a ver, habitualmente lo que la mayoría de los cirujanos hacen es introducen el disco, bien con una técnica de taco mexicano, que es sin tener un presurizador de cámara anterior, o bien con técnicas de pull-through o con cualquier otros inyectores en los que tienes una presión continua de aire por un mantenedor, presión continua de suero por un mantenedor de cámara anterior. Ese mantenedor de cámara anterior tú lo puedes tener usado o lo puedes tener unido a donde quieras. En muchos sitios es la propia enfermera la que con una jeringa va inyectando. En otros sitios es caída libre. Bien, pues nosotros lo que decidimos es unirlo al aparato de facomulsificador que tenga un sistema Venturi. De forma que tú puedes intercambiar, la enfermera tiene una llave de 3 pasos y yo le puedo decir que me introduzca suero en determinados momentos de la cirugía y en otros momentos de la cirugía que abra otra de la llave y introduzca aire. Entonces, para introducir el disco lo introduzco con suero porque como tenga aire en la cámara anterior el disco sale petado de allí y en el momento en el que el disco está dentro yo sitúo el mantenedor debajo de la cámara y le digo a la enfermera cámbiame por aire. Y ella, la llave de 3 pasos, cambia porque está unida a un sistema de facomulsificador Venturi y ella, la parte realmente técnica, cómo hace ella eso, pues lo sabe ella mejor. Yo, de hecho, muchas veces vamos a sitios a operar y es ella la que le explica a la gente. Entonces lo cambia y directamente entra aire. ¿Qué ocurre? Que yo no tengo que introducir una burbuja de aire desde fuera de la cámara anterior. Eso normalmente los que hacemos cirugía endotelial hace que se colapse la cámara y que el endotelio esté constantemente. Y lo que pasa es que he hecho esta mañana el vídeo, lo he recortado mucho, pero por ejemplo a la hora de dar un punto no pierdes cámara, a la hora de resituar el disco no pierdes cámara. Y lo que estamos viendo, porque no lo tengo muy claro, es, hay una cosa que yo no tengo todavía muy clara, es decir, cuánto tiempo hay que dejar el paciente facing up, con la boca arriba, con cuánta presión de aire, cuánto sería suficiente para que eso se pegara. Yo tengo mi idea, y mi idea es que cuando el disco sale pegado del quirófano, sale pegado del quirófano. No haría falta después tener una burbujita de aire puesto boca arriba. Pero bueno, todo lo hacemos porque académicamente es así. Entonces, con este sistema tú puedes, digamos, randomizar varios grupos y decir, bueno, pues voy a tener a un grupo de 10 pacientes con 60 milímetros de mercurio durante 3 minutos, a otro grupo de 10 pacientes con 40 milímetros de mercurio durante 5 minutos y a otro grupo de pacientes con 20 milímetros de mercurio durante media hora, por ejemplo, porque tú sabes exactamente la presión que tienes. Lo que no tengo claro si el aire entrando puede ser tóxico para el endotelio. Entonces tengo pacientes en los que tengo muy buenos contagios endoteliales y otros en los que no tengo tan buenos contagios endoteliales. Como hay factores que a la hora de medir esto se nos escapan, como son otras maniobras quirúrgicas, pues realmente es algo que no tengo claro. Este sistema es muy bueno el dejarlo continuo el aire, sobre todo en pacientes afáquicos y en pacientes con lente de cámara anterior que no tienen soporte capsular. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando en un paciente afáquico soltamos, liberamos el disco, metemos una burbuja de aire, el aire se va atrás, la cámara se colapsa. Entonces, a los pacientes afáquicos, en mi 100% de los pacientes afáquicos, les dejo el aire continuo durante 1 hora a 25 milímetros de mercurio. Eso llena el ojo de aire. Me voy, sigo operando en el otro quirófano y el paciente está con su burbuja de aire a presión continua siempre, no se colapsa la cámara nunca. Y esto se podría hacer también en pseudofáquicos o en fáquicos. Lo que pasa es que lo he hecho a veces, pero no me atrevo a hacerlo en todos. Pues por pura curiosidad, porque me encantó esta idea del intercambio. ¿Qué parámetros usas? ¿Qué le pones a la máquina para decir cuánto de aire? Porque en efecto a veces pasa que inyectas demasiado y se va posterior y es un desastre. Mira, depende de cómo se esté comportando el ojo en cada momento.
yo le voy diciendo a la enfermera que me suba o me baje la presión